Vamos a entrar con un tema pues que nos atañe a todos, ¿sí? Es algo interesantísimo porque pues se dice mucho, se habla mucho al respecto, pero bueno, vamos a entender verdaderamente el significado de esto. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es el verdadero Pentecostés. Vamos a hablar y Dios va a estar hablando de nuestras vidas y sobre todo de la manera que cada uno de nosotros venimos a recibir. Déjeme decirle que lo que usted está dispuesto a recibir es lo que va a recibir, es lo que va a llevar. ¿Qué viene dispuesto a recibir? Bendición, pues es lo que va a llevar. Aleluya. Viene a recibir conocimiento, pues es lo que va a llevar. Viene a recibir sabiduría, es lo que va a llevar. Amén. Quiero pedirles, hermanos, que abran su Biblia allí en Hechos capítulo 2, gloria al Señor, del 1 al 4, gloria a Dios, los textos muy conocidos. Y bueno, pues con esto vamos a iniciar el estudio que en este momento nos trae aquí. Gloria a Dios, y los que están viendo este video, pues alabe al Señor. También saque su Biblia y póngase a leer esta palabra preciosa que Dios ha dispuesto para su vida. Gloria al Señor. Voy a pedirles, ahí como están, vamos a leerlo juntos. Y dice así la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Este tema tiene mucha boga. ¿Cuántos de nosotros pensamos y oímos hablar de Pentecostés y inmediatamente pensamos en el Espíritu Santo? Es lo clásico de clásicos. Dice, no, pues no judaiza en la iglesia, pues saque el Pentecostés primero. Quítelo porque el Pentecostés es una fiesta judía. Quite la Biblia, porque toda la Biblia fue escrita por judíos. Quite la Biblia, quite el Antiguo Testamento, el Nuevo también. Quite a Cristo, porque es judío. Quite todo, porque la iglesia viene precisamente de Israel, de los judíos. Dice la Escritura que la salvación viene de los judíos. Bueno, pero eso es algo que complementa este estudio. ¿Cuál es el verdadero día de Pentecostés? Solamente quiero dar una introducción al respecto. Aún en tiempos de Cristo y de los apóstoles se debatía sobre la fecha correcta. Los fariseos consideraban que Pentecostés debía ser contado a partir del primer sábado anual hasta el día 6 del mes de Sivan. Los esenios creían que Pentecostés debía ser observado el día 15 de Sivan. Ambas fechas eran incorrectas. Los saduceos contaban correctamente Pentecostés, contando inclusivamente a partir del domingo de la gavilla mecida durante la época de la Pascua, o sea, los días de los panes sin levadura. La Biblia revela que todos los días santos ordenados por Dios en la ley, con la excepción de Pentecostés, constituyen fechas fijas del calendario sagrado. Estos días santos anuales, con excepción de Pentecostés, fueron determinados de manera que cayeran en días fijos del mes, y así como Dios ha preservado la palabra de Dios, la Biblia, Él también ha preservado a través de ellos el calendario sagrado o el calendario hebreo, a través de los israelitas. Quisiera que viéramos Romanos 3.2, por favor. Romanos 3.2, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Esto es solamente una introducción. ¿Qué es el Pentecostés? Oímos mucho el día del Pentecostés, la iglesia Pentecostés, yo soy Pentecostés, la denominación Pentecostés, pero ¿qué es en realidad el Pentecostés? Aleluya. Dice en Romanos 3.2, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dice en el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras.
Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿A quién le fue confiada la palabra de Dios? Al pueblo judío. A ellos les fue confiada, les fue dada a través del Espíritu. ¿Sabe usted que la Biblia es inspirada por Dios? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir en justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Pentecostés, también llamado la fiesta de las primicias, es el único día santo que tiene que ser contado, calculado o computado cada año. Es decir, viene en referencia a otro día. Tiene que pasar un determinado tiempo. Estamos hablando de lo que es el Pentecostés de acuerdo a la ley y de acuerdo a cómo se lleva por los judíos. ¿Cómo había de ser contado? Observe las instrucciones de Dios en Levítico 23, 15 y 16. Vamos a leerlo rápidamente. Ve. Levítico 23, 15 y 16. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Es decir, después de la gavilla, al siguiente día del día de reposo. ¿Qué día cae? Al siguiente día del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo es sábado. Es el día de reposo. El siguiente día del sábado, ¿cuál es, hermanos? El domingo, ¿verdad? Domingo es día del Señor, sábado es día de reposo, son dos cosas diferentes. Nosotros alabamos al Señor domingo porque domingo viene de Dominus, de día del Señor. Aleluya. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, en hebreo del Shabbat, que es sábado, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Esta frase preposicional en hebreo, mimojorat, es usada únicamente 28 veces en el Antiguo Testamento. En el versículo 11 de este capítulo 23 de Levítico se traduce el día siguiente y asimismo se traduce en 25 lugares diferentes. Únicamente en el versículo 15 se traduce desde el día y en el versículo 6 hasta el día. Todos están de acuerdo en que es un día de reposo durante la época de la Pascua, pero generalmente hay 3 días de reposo en este periodo. Por ejemplo, cuando el primer día de panes sin levadura, un día de reposo anual, cae en un jueves, como ocurrió en el año 31 antes de Señor. Véanse el calendario judío, ¿verdad? Eso ya adentrar. El último día también es un sábado anual, que cae miércoles. Vienen a ser días de reposo. Entonces, Dios ordenó que Pentecostés fuera contado desde el día siguiente a un sábado o a un día de reposo específico. ¿Pero cuál sábado? Había varios sábados. ¿Cuál de ellos? El primer día de la Exacto, de las gavillas, de las cosechas. Claro que ahí había mucho. Usted sabe que las cosechas se empiezan a dar en un determinado tiempo, varía por cuestión del tiempo, no es exactamente el mismo día. ¿Sí? Y ahorita todo esto lo estamos tomando como una introducción a este estudio que traigo. O sea, el Pentecostés, de dónde viene, cómo sale y por qué resulta que ahora la iglesia dice tal día es el día del Pentecostés y ahí van todos. ¿Quién dijo? ¿Quién sacó la cuenta? ¿Cómo fue que lo hicieron? ¿En base a qué? ¿O quiénes? ¿O cómo? ¿Y por qué la iglesia evangélica está observando un día que se llama el día del Pentecostés? ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, ¿de dónde sale? Es claro que Dios se propuso que contáramos Pentecostés a partir del domingo durante los días de panes sin levadura en que era ofrecida la gavilla mecida. Este domingo de la gavilla mecida siempre ocurre después del sábado semanal. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que se trataba de un sábado semanal y no de un sábado anual? Si Dios hubiese propuesto que contáramos los 50 días hasta Pentecostés, empezando con uno de los sábados anuales, entonces no hay ninguna forma de saber por la Biblia, o sea, exactamente no dice, no marca qué día. Incluso en el Antiguo Testamento usted sabe que no se llevaba una era cronológica. No decían el año tantos antes de Cristo. Eso ya fue cuando se tomó en base antes y después de Cristo. A los cálculos, más o menos, cómo se ofrecía, cómo se hacía. O sea, ¿por qué? ¿Por qué un día se establece para el pueblo judío y ahora la iglesia cristiana lo toma? ¿Por qué? Nada más por imitar, nada más por decir.
nada más por hacerlo, sino, y tiene que moverse el Espíritu Santo ese día a fuerza, si no, no hay Pentecostés. Pues el Espíritu Santo tiene la obligación ese día de no hacer quedar mal a los pastores que organizaron el Pentecostés, porque tiene que hacer lo que dicen, lo que ellos dicen. ¿Ya te entienden? ¿A dónde voy a llegar? Tanto la historia bíblica como la secular muestran que durante los días de Cristo y los apóstoles, Pentecostés era observado oficialmente hasta aproximadamente el año 65 después de Cristo, según el cálculo de los saduceos. Durante aquella época de la primitiva iglesia del Nuevo Testamento, los saduceos y los sacerdotes tomaban el sábado semanal de la época de la Pascua como el punto de partida para el cómputo de los 50 días hasta Pentecostés. Y no fue hasta unos cuantos años antes de la caída de Jerusalén, es decir, el año 70 después de Cristo, que los fariseos finalmente adquirieron el control del templo y cambiaron el cómputo, es decir, el conteo al día siguiente del primer sábado o día de reposo anual durante los días de panes sin levadura. Fue hasta después de Cristo que los fariseos establecen un día determinado. Es evidente que Cristo y sus apóstoles no observaron Pentecostés anualmente en un día fijo del tercer mes, el 6 de Sivan. Por el contrario, siguiendo el cómputo sacerdotal, guardaban Pentecostés en el 50º día de la cosecha de primavera, contando el primer día como aquel en que era ofrecida la gavilla mecida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debemos nosotros contar el Pentecostés? O sea, ¿en base a qué? Ahora nosotros. Se nos ordena empezar a contar las 7 semanas o 7 sábados. Claro, es un cálculo inclusivo. O empezando con el domingo de la gavilla mecida, que siempre debe caer durante los días de panes sin levadura. El domingo de la gavilla mecida era el primer día del cómputo de 50 días, contando 49 días, 7 semanas cumplidas. Nos lleva a lo largo de 7 sábados y el siguiente domingo es, por tanto, el 50º día, el día 50. Este 50º día debe observarse como la fiesta de las primicias o el Pentecostés, pero esto es bajo la ley de Moisés para el pueblo judío ortodoxo que todavía observa estas cosas. ¿Ya entienden? Como a nuestra época actual es diferente, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, yo quiero introducirles con esto. Los saduceos y la mayoría de los estudiosos cristianos a lo largo de la historia han concluido erróneamente que el domingo de la gavilla mecida podía ocasionalmente caer antes o después de los días de panes sin levadura. Pero esto no es así. En ese año, el domingo de la gavilla mecida cayó en el primer día de los panes sin levadura, tal como ocurrió en el año en que Israel entró a la tierra prometida. Véase Josué 5, 10 y 11. Vamos a ver Josué 5, 10 y 11, por favor. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Amén, gloria a Dios. Josué 5, 10 y 11. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas y el maná cesó al día siguiente. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. La Pascua es un prototipo de la Santa Cena. Tenemos, para no judaizar la iglesia, que quitar también la Santa Cena, hermanos, porque es un prototipo de los panes sin levadura. Tienen que quitar la Santa Cena. La presentación de niños también hay que sacarla. Las bodas también hay que quitarlas. Todo eso, porque está judaizada la iglesia. ¿Con qué nos quedaría? Hay que sacar la alabanza, porque los salmos son los que dicen que hay que alabar a Dios con pandero, con arpa, con címbalo, con tambores. Hay que quitar la alabanza también, quitar el aplauso, porque todo está judaizado. Estamos judaizando. Pues todo lo que tenemos es judío. Pero hay que recordar que estamos viviendo bajo un pacto. Amén. Diferente. En el siglo XX hay únicamente 2 ocasiones en que el último día de los panes sin levadura coincide con el sábado anual, resultando así en un sábado doble. Es decir, se dobletean fechas. Es incierta para cada pronto la fecha del día del Pentecostés. Algunas traducciones al castellano del capítulo 23 de Levítico en cuanto al cálculo de Pentecostés tienen cierta oscuridad, ambigüedad, es decir, dan a entender una cosa y otra. Al emplear vocablo desde, que en castellano puede ser usado bien en forma inclusiva o exclusiva, es decir, puede confundirse al lector. Sin embargo, existen otras versiones modernas que eliminan esta confusión. Un ejemplo, en la Biblia de Jerusalén,
que en vez de usar la palabra desde, emplea la expresión a partir del día siguiente. Se entiende diferente. Yo cuento, es decir, desde hoy contamos 50 días, se cuenta hoy. Si se cuenta desde mañana, entonces ya se cambia la fecha. Hay mucho error, pero ahorita vamos a entrar. Si nosotros empezamos a contar los 50 días hasta Pentecostés a partir del día siguiente al sábado, es decir, domingo, siempre estaremos observando Pentecostés en el día correcto, en domingo, tal como lo hicieron Cristo, los apóstoles y los sacerdotes saduceos, tentativamente, ¿verdad? Aleluya. Pero resulta que en todos lados en Pentecostés tiene que caer el sábado, ¿no? Porque yo sé, el sábado. No, entonces ahí viene el juego. ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés es la segunda de las 3 grandes fiestas anuales de los hebreos. Las otras fiestas anuales eran la fiesta de la Pascua y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Los nombres del Pentecostés en el Antiguo Testamento primero se le conoce como la fiesta de las semanas, porque fue celebrada exactamente 7 semanas o 50 días después de la Pascua. De ahí su nombre de Pentecostés viene de penta, de 5. 50. Pentecostés. Aleluya. De ahí viene el nombre. 2. También es conocido como la fiesta de la cosecha, porque tenía lugar al final de la cosecha, a la salida del año, es decir, cuando ya se estaba cosechando el fruto de la tierra. En ese momento se da el Pentecostés. Esa es la segunda apreciación. La tercera, el Pentecostés significa día de las primicias, porque en esa fecha se ofrecían los primeros panes del nuevo trigo cosechado, pero van a recibir lejos de ir a ofrecer sus primicias. ¿Y sabes de lo que son las primicias? Yo voy a tomar en cuenta de todo lo de un año y decir, bueno, Señor, esto es lo que Dios me ha dado, te voy a dar, te voy a ofrecer. No, vamos esperando que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo nos toque, que el Espíritu Santo nos tire, que nos haga hablar en lenguas, y si no, no estuvo bueno el Pentecostés. Realmente el Pentecostés ya vino a quedar en un mito, hermanos. El Pentecostés, de acuerdo a la idea tradicional, ya es un mito. No. Vamos a hacer Pentecostés toda una semana, porque es el día principal. Imagínense que toda la gente estuviera esperando para que el Espíritu Santo se mueva en su vida, el Espíritu Santo le toque cada año. Cada año. Y Pentecostés hasta ahorita que yo he visto no significa Espíritu Santo. No significa, Pentecostés no significa Espíritu Santo. Pentecostés era un día de festividad judía acerca de las cosechas de las productos de la tierra, los frutos de la tierra. Bien, vamos adelante. Todo varón israelita tenía que comparecer delante de Jehová en el día de Pentecostés para presentar una ofrenda de gratitud por la cosecha y para acordarse de su liberación de Egipto. Era una santa convocación en la que ninguno trabajaba. Esta fiesta se celebró durante las épocas veterotestamentaria e intertestamentaria y aún se celebra entre los judíos ortodoxos. Aquí añadiría yo, y los cristianos también la celebran. Que no saben ni por qué, pero la celebran. ¿Cómo se verían los cristianos? Resulta, bueno, el día del Pentecostés, dice la Biblia, que en ese día el Espíritu Santo se derramó con poder sobre los apóstoles. Aquí la pregunta es esta, hermanos. ¿A dónde se derrama el Espíritu Santo? ¿En la fiesta del Pentecostés que se estaba celebrando en el templo de Jerusalén? ¿O a dónde se derrama el Espíritu Santo? ¿A dónde estaban cuando se derrama el Espíritu Santo? Lo acabamos de ver en Hechos. Los discípulos se encontraban en el aposento alto, reunidos en el mismo lugar donde Jesús celebró la Santa Cena que Él instituyó, y ahí el Señor derramó su poder. No lo derramó en el templo de Jerusalén donde estaban celebrando el Pentecostés. Fue el día, mas no en medio de la religiosidad, en medio de la ley de lo que era el Pentecostés. Ahorita vamos a entrar a esto, hermano. ¿Se ha visto puesto a pensar en eso? O sea, ¿esa es la diferencia? ¿Dónde se derrama? No, pues en el templo. Pues ahora sí, ahí sí.
en la fiesta del Pentecostés, en medio de observar el Pentecostés y sacarle la cuenta de los, ahí se va a derramar el Espíritu Santo, ¿no? Así. Una vez nosotros fuimos al cerro a buscar al Señor y Dios repartió, bautizó gente con su Espíritu Santo, recibieron lenguas, recibieron revelación, recibieron sanidades, y era un sábado de gloria. Entonces el Espíritu Santo le vamos a poner también sábado de gloria. ¿Sí? O resulta que cayó el día del maestro, y ese día del maestro la gente fue ministrada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo significa el día del maestro. Así está el día del Pentecostés. La mención del Pentecostés del Nuevo Testamento, esta fiesta se menciona 3 veces. Primero, el día del Pentecostés está en Hechos 2, lo acabamos de leer, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y los llenó con el poder necesario para proclamar el Evangelio por todo el mundo. A esta unción la acompañó un estruendo como de un viento recio y la aparición de lenguas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Comenzaron a testificar en otras lenguas y los extranjeros presentes les oyeron hablar a cada uno en su propia lengua. ¿Cuál es la falsa enseñanza de esto hasta el día de hoy? Se considera que esta ocasión fue el verdadero comienzo de la iglesia cristiana. Es digno de notar que las primicias de los 3,000 convertidos se presentaron al Señor ese día. Según ese día fue cuando la iglesia de Jesucristo nace, el día del Pentecostés. Esa es la enseñanza que hasta desde los chiquitos, desde la dominicana, que el día del Pentecostés nace la iglesia. Aquí yo haría una pregunta: ¿quién me puede? ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿O cuándo, en qué momento nace la iglesia de Jesucristo? ¿Cuándo? ¿En qué momento nace la iglesia? En este día del Pentecostés. Aleluya. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿O nace hasta después, cuando Pedro da un discurso aproximadamente de 3 minutos y se convierte en 3,000 personas? ¿Ahí nace la iglesia? ¿Cuándo nace la iglesia, hermanos? Cuando Jesús le dice a su primer discípulo, o el que iba a ser su discípulo: sígueme, y lo siguió. Jesús se constituye el pastor y la primera oveja. Ahí está la iglesia. El Espíritu Santo ya estaba sobre Jesús. El Padre estaba dando la aprobación a Jesús desde que él fue bautizado en el río Jordán y dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí inicia la iglesia, no hasta el Pentecostés. Por eso le digo, la falsa enseñanza, nos han dicho, para que no lee, para que no estudie, dice que empezó en el Pentecostés. No es cierto. La iglesia ya estaba, pero como dice el hermano, la iglesia no había alcanzado a asimilar, a recibir todo lo que Dios le estaba dando, el equipo, toda la habilidad, toda la capacitación espiritual necesaria para poder afrontar el evangelismo, la conquista del mundo, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Amén? La iglesia, ¿cuándo comienza? Lo hemos dicho, desde el momento que el Señor llama a sus discípulos por primera vez, ya se convirtieron a Él, dejándolo del mundo por ahora seguirlo. ¿O qué calidad tenían esas ovejas y su pastor Jesús? Vamos a leer Lucas 6, 12 y 13, por favor. Gloria al Señor. Alabe a Cristo. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Gloria a Dios. El apostolado fue electo antes de que Jesús derramara su sangre en Jesús. Ya estaba. Y aún los apóstoles tenían poder, los mandó a predicar. Los mandó y dijo: les doy autoridad y potestad sobre toda cosa inmunda, sobre todo demonio, para sanar y para echar fuera esos demonios. Antes del Pentecostés. Vamos a Efesios 4, del 11 al 13. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Efesios 4, del 11 al
mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a Efesios 1, 19 al 23. Gloria al Señor. Efesios 1, 19 al 23. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su fuerza, del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Jesucristo. 2, vamos a ver otro punto. En Hechos 20, 16, vamos a ver un clásico de que acomodan por qué se debe celebrar en la iglesia cristiana la fiesta del Pentecostés. Vamos a un clásico. Hechos 20, 16. Gloria al Señor. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Todo el mundo dice, es que Pablo iba a ir a la fiesta del Pentecostés. ¿Qué más prueba? Ahí está Pablo, celebraba el Pentecostés. ¿Sí o no? Todos entienden eso, siempre el clásico. Gloria a Dios. Y fíjense, el Espíritu con poder, ¿dónde se derramó? ¿En el templo o en el aposento? Como lo hemos visto. Ellos estaban en una casa el día del Pentecostés, en una casa, y ahí se derrama el Espíritu Santo. Vamos a Hechos 21 del 17 al 22 y vamos a ver aquí estos puntos de controversia, pero que ahora hay revelación para la gloria de Dios. Dice la Escritura, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Fíjese, Pablo llega y le dice, ¿sabes qué? Hay mucho rebundio aquí, porque muchos millares de judíos se han convertido a Jesucristo. Y tú andas enseñando que no se deben observar las costumbres de la ley de Moisés. ¿Cómo es que nosotros ahora estamos diciendo que Pablo iba a celebrar el Pentecostés? Y que por eso las iglesias deben de celebrar. ¿De dónde se saca? Si él andaba enseñando lo contrario. ¿Ya lo entiende? Lo contrario. Y fíjese lo que dice adelante. Vamos a ver Hechos 2, 27 y 28, por favor. Gloria a Dios. 21, perdón, dije 2, ¿verdad? 21, 27 y 28, allá adelantito. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud, fíjense, y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar.
A Pablo lo tenían como un enemigo ya de ellos, como un traidor, como alguien que se les había volteado. Y era verdad, Pablo se volteó. Mismo Señor Jesucristo, Él no observaba el día del sábado. Y Él hacía lo que Él quería, porque decía: yo soy el Señor del día del sábado y del domingo. Y toda la Señor, lo que yo quiero, ya quiero. Aleluya. Fíjense, vamos a ver un tercer punto. Todo esto, hermanos, es para concluir una cosa. Yo quiero dejarles esto en su corazón. Aleluya. Vamos a ver otro tercer punto. En 1 Corintios 16:8, vamos a ver. Gloria al Señor. 1 Corintios 16:8. Hay otro lugar donde Pablo habla del Pentecostés. Dice Pablo: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Fíjense? Y con todos esos puntitos mal empleados, se está cambiando toda el verdadero sentido de la palabra de Dios. Fíjense, la pregunta obvia, de contestación obvia: allí celebró también Pablo el Pentecostés, también en Éfeso. Dice: no voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. Entonces resulta que Pablo lo celebró en el templo y también lo celebró ahí en Éfeso. Entonces, ¿por qué resulta que vamos a hacer Pentecostés? ¿Y a dónde nos vamos? Ah, nos vamos a Pachuca, nos vamos a quién sabe dónde, y ahora dónde la vamos a hacer. O sea, como la Navidad, igual. Bueno, ese está el video de la Navidad, en esta colección de videos donde estamos hablando de estos temas de controversia, y usted podrá ver efectivamente también lo mismo. El cristiano debe celebrar Navidad, el cristiano debe celebrar el 21 de marzo y a Benito Juárez, todo ese tipo de cosas. Bueno, se está igual que el Pentecostés. No se pierda de este tipo de estudios de interés, porque de ahí depende nuestra integridad como cristianos y a dónde estamos llevando a la iglesia del Señor. Aleluya. Fíjense, ¿cuántos años Jesús estuvo enseñando en esta tierra y no registra que haya enseñado a los apóstoles a festejar el día del Pentecostés? ¿Dónde dice la Biblia que Jesús celebraba el día del Pentecostés y que llevó a sus apóstoles y hicieron el Pentecostés? No registra. No hay registro. Jesús era el primero en no respetar esas costumbres judías. Al final del libro del Santo Evangelio según San Mateo dice, vamos a leer Mateo 28 del 18 al 20, por favor. Mateo 28 del 18 al 20. Ya se tornó interesante esto, ya se dio cuenta por dónde están los enjuagues y las vueltas que le han dado para tratar de distinguirse una denominación de otra. Aleluya. 28 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si Pentecostés significa descender el Espíritu Santo, para comenzar, el Espíritu Santo está desde el principio. Génesis 1:2. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra, no parecía, quién sabe. No existía, no se había derramado. Oiga, todos los profetas hablaban por el Espíritu. Pero pensamos que Pentecostés significa Espíritu Santo. No, es cuando recibieron el poder. Entonces quiere decir que antes del Pentecostés no había poder del Espíritu. Sí, es muy fácil. Ya más empieza a aplicar las cosas, pensando y empezar a darle la vuelta nada más a las cosas. Entonces, ¿el Espíritu Santo qué? No existía, no operaba, no hablaba, no sentía, no daba poder, no sanaba, ¿no qué? El Espíritu Santo, antes de la creación, pues es Dios, el Padre, el Espíritu Santo, es un Dios eterno y verdadero. Y desde antes de la creación, pues Él es el que creó, desde antes del principio de los siglos. Aleluya. Ya había premeditado, predestinado, nos había pensado ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Jesús ya estaba. Hay mucha gente que piensa que Jesús nació apenas hace 2000 años.
Y hasta dicen unos absurdos tan grandes. Deja que Jesús nazca en tu corazón. Ah, caray. ¿Cuántas veces nace Jesús entonces? Nació hace 2000 años. Y luego nace cada vez en cada persona. ¿Cuántos nacimientos tiene Jesús? Y luego nace cada 24 de diciembre. Imagínense una persona que nace 2000 años, 2000 veces. Eso nomás cada año y luego que nace en cada corazón. No, Jesús no nace en la persona, Jesús entra a la persona y dice, aquí estoy a la puerta y llamo. No dice yo voy a nacer en el corazón de una persona, ¿entiende? Pero son conceptos equivocados donde la vamos regando. Entonces, no, es que Jesús está muy chiquito en mi corazón, está muy niño, por eso todavía no soy muy cristiano. ¿Sí me entienden? Vamos a ver segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17, nada más retomando que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, tan fácil. La Biblia desde el principio nos habla del Espíritu Santo hasta el final. El poder de Dios. La palabra viva y eficaz. El Espíritu Santo no solamente fue el día del Pentecostés. Vamos a ver. ¿Acaso el Espíritu Santo, cuando engendró a Jesús en María, Mateo 1, 19 y 20, que dice: he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Es decir, si ahí hasta el Pentecostés, ¿cómo fue que se engendró a Jesús? Usted siempre ha estado en el Espíritu Santo, todo se mueve a través del Espíritu Santo. Bueno, son cosas muy obvias, ¿no? Pero obviamente, hermanos, ¿por qué descartamos una cosa? ¿Por qué separamos? Como que decimos, bueno, ¿por qué? Ahí está el Espíritu Santo. En la Navidad, ¿cuándo hablan del Espíritu Santo? Nada, que el nacimiento. Y hasta se cantan cantos paganos el día en esos días, que los peces en el río y cosas de esas, hermanos. ¿Cuál río? ¿Cuál río? Campanas de Belén. ¿Cuáles campanas en esa época? Si las campanas son de los templos romanos, hermanos. ¿Cuáles campanas? Pero bueno, eso, vean el estudio de Navidad. También hay otro estudio que se llama el Dios Dagón dentro de nuestra iglesia, que es de los pescaditos. Dagón es el Dios pez. Pero no le digo más. Va usted a ver el video. Amén. Alabe al Señor. Amén. Gloria a Dios. Juan 20, 22. Dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor Jesús en Juan, en el Evangelio según San Juan, ya habiendo resucitado, sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. ¿No lo dice ahí? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús no se esperó hasta el día del Pentecostés para soplarles el Espíritu? No, ahorita no les puedo dar el Espíritu. Espérense, porque tiene que ser el día del Pentecostés, porque si no, entonces no va a cuadrar con lo que van a hacer los hermanos de aquí a 2000 años. ¿Ya lo entendió? Entonces, ¿por qué confundimos? Los apóstoles, los discípulos recibieron el Espíritu desde antes de que Jesús ascendiera al cielo. ¿Tú por qué a fuerza el Pentecostés? A fuerza ese día tiene que ser el Espíritu. No tiene nada que ver. Ya hablamos en la introducción, ¿qué es el Pentecostés? Es otra cosa. Que no tiene nada que ver, no es nada del Espíritu Santo, es otra cosa. Un día de ofrenda se acabó. Ya ofrenda a Dios. Vamos a donde estamos terminando. ¿Acaso no debía esperarse Jesús hasta el día del Pentecostés para hacer esto? ¿Por qué no le pidió permiso a los hombres para hacerlo? Ya que después no iba a encajar con sus costumbres. Hagamos solo estas apreciaciones finales. Pentecostés no significa Espíritu Santo. La iglesia Pentecostés en la Biblia no existe. Híjole, no vayan a quemar en la hoguera por hereje. Decía mi abuelita: hereje. Pues la iglesia Pentecostés no existe, discúlpeme, por lo menos en esta Biblia no existe. Yo ya les di la vuelta y le volví la vuelta y le volví a escarbar y le volví a decir: no hay iglesia Pentecostés. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. ¿Por qué inventamos
inventamos tantas cosas, siendo la palabra inescrutable, es decir, ilimitada, incalculable, poderosa, tan amplio? ¿Por qué inventamos cosas nuevas? ¿Qué acaso, hermanos, miren, lo que nos ha mandado el Señor, la palabra, no es suficiente para estar inventando cosas nuevas? Hay otro texto que dice: si alguno no se conforma con las palabras de este libro, si alguno no se conforma, no está de acuerdo con lo que se le ha dicho y quiere meter más, dice, delira acerca de cuestiones necias, deshonestas, de envidias, de contiendas, empieza a hacer cosas y a revanchar por cosas que él quiere meter a fuerza que no están aquí. Entonces, por eso el Espíritu Santo verdaderamente no sana, no hace milagros, no se mueve, no hay ministerios, no hay dones, no hay nada, porque nos hemos encajonado en la idea de alguien. ¿Quién sabe a quién se le ocurriría hacer ese revolvedero de cosas? Pero ahora ya se ha hecho esto una religión, ya se han hecho denominaciones, es un mar de cosas. La palabra es inescrutable. La ordenanza de festejar esto, ¿saben de dónde viene, hermanos? Viene de la Iglesia Católica. Todo el pescadito, la cruz, todo viene de la Iglesia Católica romana. Cuando el Papa dice: a mí se me antoja que este año tales días son la Semana Santa, porque su santidad, ¿verdad?, entre comillas, dice, pues de ahí le sacan las 7 semanas. Y ahí van todos los aleluyas, imitando. ¿Por qué? Porque él dice que no. La verdad, estos siguen gobernando, realmente se sigue gobernando la iglesia evangélica, lo siguen gobernando. Hermanos, hasta templos, unos hasta con campanarios. ¿Sí? Nada más nos tienen las campanas porque es mucho ya. Sí, pero ese 10, aquí lo tengo. Y la iglesia pentecostés se ha convertido en una iglesia que se dice de Cristo y tiene sed de ser como la iglesia católica. Vamos a ver un ejemplo de lo que ya se ha dado. En Cuba se ha desarrollado desde 1956 la Iglesia Cristiana Pentecostal de Cuba. Aunque la teología de estas iglesias es muy conservadora, algunas se han unido al movimiento ecuménico en Brasil, es decir, el movimiento católico ecuménico en Brasil, en Chile y en Cuba. Es tanto ya que se ha revuelto tanto la religiosidad del pentecostalismo que ya definitivamente ya se unió a las otras religiones. Ya están de acuerdo en muchas cosas. Resulta que en la iglesia católica también hablan en lenguas, cantan los mismos cantos, celebran el Pentecostés, celebran la Navidad. ¿Será acaso entonces la iglesia cristiana Pentecostés de esta actualidad será una iglesia católica nada más hasta cierto punto sin las imágenes? Quedaría esta pregunta. Pero resulta que ahora hasta las imágenes de Jesús las hacen. En las escuelas bíblicas a los niños les enseñan imágenes de Abraham, de Moisés y puras especulaciones. Entonces digo, si eso no es idolatría, ¿qué es entonces? ¿Qué es? No, es que nosotros no los adoramos, los veneramos. Así lo dicen los mismos católicos. Lo mismo. Nada más que le han cambiado. Pero ¿qué nos hace llamando el Señor a nosotros a reflexionar? Así, Señor, dame verdaderamente la iluminación espiritual para que yo pueda entender estas cosas. Eso es lo que Dios quiere. Concluyo. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no necesitan de ordenanzas de hombres para funcionar y mucho menos ser solo la justificación de grupos ideológicos. Mateo 15 del 6 al 9 dice así: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí lo dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Por qué celebramos el Pentecostés? Porque no así nos enseñaron. ¿Qué dicen los católicos? Yo no me convierto a Cristo porque esta es la religión que me dejaron mis papacitos. ¿No? ¿Usted cree que eso es de Dios? Den un aplauso al Espíritu Santo porque sí me desea.